voy a cambiarme de congregación. Lo que pasa es que donde estoy ahorita me queda como a 45 minutos de mi casa en transporte público. Se tarda mucho el autobús, entonces está muy lejos. Me queda lejos y mejor voy a ir a una que está a 2 calles de mi casa, me queda bastante cerca. Eso me lo dicen por montones los hermanos cristianos, ya sea que yo los pastoree o que los escucho de otras iglesias. Se quieren cambiar de congregación porque les queda muy lejos en donde están ahorita. ¿Esa es una razón válida para cambiarse de congregación? La respuesta es no, no es una razón válida en la mayoría de las veces. Cuando me dicen esto, yo les digo a los hermanos, ok, mi hermano, ¿y donde tú estás ahorita es sana doctrina? ¿Te están enseñando lo adecuado, lo bíblico? Y me dicen muchas veces, sí, mi hermano, es sana doctrina, el pastor pues predica bien, todo con la palabra, pero me queda muy lejos. Ok. ¿Se han puesto a considerar, mis hermanos, cuán difícil es en estos tiempos encontrar una iglesia de sana doctrina? Ya hemos visto en todos nuestros videos cómo tuercen la palabra a los pastores o falsos pastores en falsas iglesias. O aún algunas iglesias que pretenden ser buenas y que pretenden hacer las cosas de un corazón noble, pero donde no estudian la palabra y enseñan herejías y cosas que Dios no dice y hacen tropezar a los hermanos. Temas como las cuestiones sobre matrimonio, sobre que les niegan el bautismo, les niegan la cena del Señor, que les quieren santificar por una falda o un cabello largo, cosas así, y que les ponen tropiezo a los hermanos, muchos de los cuales luego ya no quieren ni saber de Cristo o de las iglesias porque en todos lados los tachan de pecadores cuando que no lo están siendo, o en muchas otras donde están pecando y no les dicen nada y les consienten el pecado. Hay mucha falsedad en las iglesias, iglesias de judaizantes, iglesias de la prosperidad, iglesias de fariseos. Ya no es fácil encontrar una iglesia de sana doctrina. Sí las hay, pero el Señor Jesús dijo que en los últimos tiempos escasearía la sana doctrina, que tendrían comezón de oír y que por eso se amontonarían sobre maestros que les hablen sobre sus propias concupiscencias y pasiones, apartarían de la verdad el oído y se volverían a las fábulas. No tolerarán, dice ahí, la sana doctrina. Y es que ya no hay mucha sana doctrina. Y resulta que cuando tú me dices, sí, donde estoy sí es sana doctrina, pero me queda lejos, la pregunta sería, mi hermano, ¿tú estás buscando palabra de Dios, palabras de vida eterna? ¿O estás buscando una religiosidad, un club social, donde congregarte para sentirte que cumples con cierto requisito, aunque no sepas si hay palabra de Dios? O aunque sepas que hay palabra de Dios y de todas maneras quieres ir ahí porque te queda cerca. Recuerden que el Señor Jesús nos dijo en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, la palabra de Dios, porque ahí está la vida eterna. Y en Juan 6:63 nos dice, las palabras que yo les he predicado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida. Quien no está en la sana doctrina, quien no escucha verdadera palabra de Dios, va a estar en muerte, porque no va a estar perseverando en lo sano que Dios pidió, sino en todo lo chueco que le están enseñando. La palabra de Dios es básica para que nosotros nos salvemos. Por la palabra somos salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿estás buscando palabra de Dios o club social, nada más para cumplir en un club que te quede cerca? La verdad es que, mis hermanos, el Señor Jesús dijo en Mateo 12:42 que la reina del sur se levantaría en el día del juicio y juzgaría a esta generación, dijo en aquel entonces. Porque dice, miren, ella atravesó todo el medio mundo, todo el desierto para ir a escuchar palabra de Dios en la sabiduría de Salomón, ¿sí? Porque sabía que Salomón estaba con Dios y Dios con él. Y ustedes me tienen aquí cerquita. He aquí uno más grande que Salomón y ustedes no quieren venir para que tengan vida. No quieren atravesar ni la vuelta de la esquina. Y eso es lo que están haciendo los cristianos en estos tiempos. Y ¿saben qué, mis hermanos? Yo pienso que el Señor Jesús también hará válida esa palabra de Mateo 12:42 en el día del juicio para los cristianos de estos tiempos y de muchos otros tiempos atrás, que no buscan palabra de Dios, quieren todo fácil y cómodo. Y la reina del sur se va a levantar en el día del juicio y va a juzgar a estos cristianos. Y les va a decir, Señor, ¿me pones a juzgarlos? Bueno, ¿sabes qué? Yo atravesé todo el desierto para ir a escuchar palabra de Dios y me fui por meses con camellos cargando ahí. Y resulta que estos no quieren ir a escuchar tu palabra, aún diciendo que tienen Espíritu Santo y que te aman. Dirá la reina del sur en aquel tiempo, yo ni siquiera tenía Espíritu Santo, pero tenía hambre de escuchar palabra de Dios. Entendamos, mis hermanos, que esto es una analogía, No falta el contencioso que dice, ya le estás agregando a la palabra. Contiende con quien quieras, yo no tengo tal costumbre ni las iglesias de Cristo, pero ¿sabes qué? Si fueras sensato, entenderías que esto que te digo es
por el Espíritu Santo. No te estoy diciendo nada malo, te estoy diciendo, ¿cómo te atreves a decir no quiero escuchar palabra de Dios donde sí hay? Porque me queda lejecitos, a 45 minutos en autobús, y mejor voy a la que queda cerca, aunque no haya palabra de Dios. Eso es una blasfemia. Entonces, yo estoy seguro que algo así va a pasar en el día del juicio también, porque el Señor Jesús ya nos ilustró. Y la reina del sur va a decir, no, ellos no tienen excusa. Yo atravesé el desierto y ellos no quieren atravesar media ciudad, 40 o 20 minutos en transporte público, tomar un taxi, o caminar una hora, hora y media para oír palabra de Dios. No, Señor, no tienen excusa, condenados. Se levantará la reina del sur, creo yo. No lo afirmo, pero lo creo. Y es que, mis hermanos, no fuera para las cosas del mundo, antiguamente, cuando supuestamente todavía no eran de Cristo, y digo supuestamente porque dicen que ahora supuestamente ya lo son, y no fuera para un concierto, para una entrada al estadio, algo así, se iban 2 horas antes para que no les ganaran el lugar, y si no había transporte, se iban caminando. Y si al salir del estadio de fútbol, del partido, ya no había transporte porque terminó tarde, pues no importa, nos vamos caminando, así sea 2 horas en la madrugada. Pero para ir al culto de adoración del Todopoderoso al que dices amar, me queda lejos. Entonces no voy, aunque haya palabra verdadera. Mis hermanos, yo les recomiendo que vean el principio de esta serie de videos que trata de todo sobre cambiarse de congregación. Ya vimos en los temas previos, el primero que era cuando no es que si se puede o no cambiar, sino que se tiene que cambiar por las herejías que están predicando donde uno entró. Hay que cambiarse a fuerza. Luego los otros 2 temas en donde vimos cuando no se puede, y eran 3 incisos o 4. Uno de ellos no se puede por supuestas hipocresías. Véanlo, para que vean por qué no se puede, por afirmar que por hipocresía. Y luego que no se puede por supuestos maltratos. Véanlo también, porque hay veces en que sí son verdaderos maltratos. Y estamos viendo ahorita este tercer inciso. No se puede por la distancia. Es una blasfemia decir, me queda lejos, no voy a escuchar verdadera palabra de Dios. Muchos cristianos salen a buscar congregación pidiendo a Dios no encontrarla si es que está lejos. Me tocó un caso donde ministramos a un muchacho que estaba endemoniado hace varios años, y su mamá se decía cristiana y su abuela también, y resulta que ellas se congregaban en una iglesia de a 2 calles de su casa. Y dice que ya habían ido los hermanos de ahí, el pastor de ahí a orar, y el muchacho no se le salía los demonios que tenía. Y bueno, el testimonio es largo, pero resulta que un día fuimos, oramos, nos fuimos en ayuno, oramos, y en el instante el muchacho fue liberado por el Señor Jesucristo, y me acompañó a comer unos tacos mexicanos, y de ahí a escuchar palabra de Dios al instante, como si nada. La madre vio eso, porque el niño no se podía ni levantar de la cama previamente, se hacía sus necesidades en pañal que le tenían que poner, porque estaba completamente fuera de sí. Durante 2 o 3 meses estuvo así, no se levantaba. Y el Señor lo levantó al instante cuando oramos por él. La madre vio eso y se decía cristiana, y ni siquiera se maravilló. Todavía se quedaba así como dudando si le dejaría escuchar palabra de Dios de mi boca al muchacho o no. Y luego resulta que esa mujer después sacó al muchacho de la congregación donde le estábamos ministrando, aquí en esta congregación, y cuando me la encontré me dijo, es que hermano, me queda muy lejos. Precisamente me dijo, el transporte público se hace 40 minutos en llegar, y a la vuelta de mi casa ve que hay una congregación donde yo estaba yendo. Y yo ya le había preguntado, ¿y dan buena doctrina ahí? ¿Dan sana doctrina? Cuando la conocí y le ministré al muchacho, le pregunté todo eso. Y me contó un montón de herejías que estaban predicando ahí, que ella ni siquiera sabía que eran herejías. Y le dije, ¿y tú sabes que Dios no dice eso y que esto y que esto? Y le hice ver que era una falsa iglesia. Pues no obstante, habiendo visto la gloria de Dios, habiendo visto cómo el Señor le levantó al muchacho por su palabra y por su poder, usando a verdaderos cristianos, aunque le quedara lejos la congregación, Dios lo estaba llamando ahí para que escuchara palabra de Dios, dado que a la vuelta no era la iglesia donde ella tenía que ir. Y ni por eso tuvo la sensatez de seguir viniendo acá, sino que se quiso cambiar porque le quedaba cerca. Le quedaba cerca. Yo me pregunto, mi hermano, ¿tú piensas que al Señor Jesús se le descompuso su GPS o algo así? Que no sabía que a la vuelta de tu casa había una iglesia, y por eso, como no sabía, pues no te mandó ahí desde que te llamó a la salvación, y te hizo ir a un lugar bien lejos porque no sabía dónde quedaba una iglesia cerca para ti. ¿Crees que Dios llama a las personas a sus congregaciones en base a la distancia o en base a la santidad y a la palabra de Dios que Él sabe que se profesa en determinada iglesia? ¿Tú qué crees? Hay que meditar un poquito, mi hermano. Es una causa muy mala para cambiarse de congregación. Pero ¿sabes qué? Todo esto que estoy explicando no lo hace alguien sano en la fe, alguien que ama al Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo le dice que no se puede hacer eso, que se tiene que quedar donde hay palabra de Dios. Estos cambios de congregación y estas preguntas que hacen, las hacen los que no aman a Dios, los que buscan solo religiosidad, pero no palabra de Dios santa y verdadera en donde puedan santificarse para Cristo.
Yo me despido, recuerden que soy su hermano, el pastor Martín Bonilla, y que están en la Biblia, dice así.